Hola, buenos días, bienvenidos a este webinar Digitalización del ciclo integral del agua hacia una gestión sostenible. Tras la aprobación del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de digitalización del ciclo del agua, nos lleva a una transformación y modernización de los sistemas de gestión del agua a nivel nacional, tanto en el ciclo urbano, en el regadío y indudablemente en la industria. Este proyecto impulsará el acercamiento y el uso de las nuevas tecnologías en el ciclo integral del agua. Esto nos lleva a mejorar la gobernanza y transparencia, aumentar su eficiencia, reducción en las pérdidas en las redes de suministro, avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales, y es una aprobación que va a movilizar en los próximos años 3.060 millones de euros. Asimismo, este proyecto de digitalización del ciclo del agua supone un desarrollo claro de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible con una mejora del 10% en la eficiencia del uso del agua, introduciendo medidas para el aumento de la circularidad del ciclo del agua y de disminución del consumo neto, tal y como se refleja en el Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España. Una gestión eficiente del agua garantiza un futuro sostenible para todos, en cualquier circunstancia y en cualquier punto, sin dejar a nadie atrás. Soluciones aceptadas para todos. En algunos casos, la clave está en el desarrollo de tecnologías innovadoras y soluciones responsables en el ciclo integral del agua, que supongan reducción del consumo, generación de energías limpias y o la reducción del impacto ambiental, con especial interés en la lucha contra el cambio climático. El desarrollo de soluciones tecnológicas digitales y su aplicación es clave para alcanzar con éxito no solo las citas netas propuestas en la OCDE 6, sino en el resto de los objetivos expuestos en la Agenda 2030 y que irremediablemente están supeditados al agua. Motivados hacia el cumplimiento de estas mejoras en el ciclo del agua, desde CIC Consulting Informático y Fildeas queremos presentaros nuestros desarrollos más novedosos en el sector del agua, bajo lo más innovador tecnológica actualmente en el ciclo del agua. Todo esto nos ponemos a vuestra disposición y sin más preámbulos vamos a dar paso a nuestros ponentes en el día de hoy. Por una parte tendremos por la parte de IDVOS RT a Carlos Pequerul, Senior Project Manager, acompañado de César Martín, consultor de transformación digital. Y por la parte de Fildeas tendremos a Pablo Rodríguez Solís, Manager, y a Manuel Arnaiz como jefe de proyecto. Yo soy Aurelio Juárez, soy el responsable comercial de CIC Consulting. Cuando queráis, compañeros, podemos empezar. Gracias. Bien, muchas gracias, Aurelio. Buenos días a todos y bienvenidos. Lo primero, agradeceros la asistencia a este webinar y, bueno, espero que podáis sacar conclusiones interesantes, no solo de la relevancia que la digitalización puede tener en vuestro nicho de negocio, sino también pues, analizar cómo la inteligencia operacional o el free service pues, se convierten en habilitadores tecnológicos para conseguir todos estos retos y desafíos que aparecen en la gestión eficiente del ciclo integral del agua. ¿De acuerdo? Aquí veis el guión, ¿vale?, que vamos a seguir en esta sección, donde veremos en primera instancia pues, los principales retos y desafíos identificados en el sector del agua. A partir de ahí os mostraremos una serie de habilitadores tecnológicos para conseguir estos retos, o al menos los que nosotros hemos considerado los más interesantes. Luego pondremos foco en uno de ellos, que es la inteligencia operacional. Y finalmente, pues, os expondremos cuál es nuestra particular visión de la inteligencia operacional y en qué áreas, ¿no?, os puede ayudar. ¿De acuerdo? Bien, antes de comenzar con el contenido, quería compartir con vosotros pues, una noticia que ya publicaba la OCDE hace 10 años, ¿no?, donde alertaba de que la demanda mundial de agua pues, se vería incrementar en un 55% para el año 2050, ¿no? Sin duda, pues es un dato muy representativo que he querido recordar, porque pone de manifiesto, aún más si cabe, pues esa necesidad de acelerar todo el proceso de gestión eficiente del ciclo integral del agua, ¿no? Y ahora, pues bueno, estamos todos poniendo foco a la espera de la llegada de esos fondos europeos y su materialización a través de los PERTEs para actuar, pues quizás como una palanca financiera para acelerar todo este proceso de digitalización, ¿no?
Bien, en este punto, si entramos ya con el contenido, vamos a ver ahora cuáles son los principales retos y desafíos que hemos identificado a través de nuestros clientes a lo largo del tiempo. Y, bueno, quizás el primero de ellos, sin lugar a dudas, es el envejecimiento de la infraestructura, ¿no? Al final, pues son redes de distribución antiguas obsoletas que generan una serie de problemáticas por sus propias condiciones y que impactan en otros de los desafíos que vemos ahí, como pueden ser la problemática por reducir todos los costes operacionales y minimizar las fugas, ¿no? Quizás aquí aparece también otro desafío importante, que es poner aún más, si cabe, al cliente en el centro del negocio. Y aquí me refiero más a aspectos como pues, dotar al cliente de mayor información de su consumo, reducir las reclamaciones, facturas más claras y más rápidas o incluso ofrecer una nueva cartera de servicios al propio cliente, ¿no? Y finalmente pues tenemos el desafío de la gestión de activos y la gestión del dato. Aquí, si os fijáis, la mayoría de estos retos o desafíos están muy relacionados entre sí, ¿no? Los costes operacionales y minimizar las fugas son consecuencia directa de ese envejecimiento de la infraestructura y, asimismo, pues todo el desafío de la gestión de activos y la gestión del dato pues, se presenta como una posible solución para minimizar el impacto del envejecimiento de esta infraestructura, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a poner ahora foco en este desafío de la gestión de activos y gestión del dato, que a su vez pues, subyacen en el mismo una serie de retos, ¿no? El primero tiene que ver con la facilidad de acceso al dato, ¿no? Esto es mucho pues, la conectividad con las diferentes fuentes de información y la capacidad de acceder al dato de una forma robusta y ágil, ¿no? En segundo lugar, es lo que tiene que ver con el tratamiento masivo de datos, ¿no? Es decir, cómo solventar la problemática de hacer una gestión controlada de esa ingesta masiva de datos, la contextualización de los datos y toda la capacidad analítica para establecer las estrategias más oportunas, sobre todo en la parte de operación, ¿no? Luego tenemos el aspecto de los hilos de datos. Al final, pues bueno, los diferentes departamentos de nuestras compañías, pues quizás estamos muy acostumbrados a trabajar con nuestras propias herramientas, incluso en nuestras propias redes, ¿no? que por diversos motivos a veces son opacas, pero fijaros que estamos hablando en todo momento de correlar la información, ¿no? Entonces, por tanto, esa forma de compartir la información es un aspecto ya clave y es una realidad que se debe solventar, ¿no? Siempre de una forma controlada, ¿no? Luego tenemos toda la parte de datos manuales, pues bueno, al final, en un mundo de alta conectividad, ¿no? y automatización de procesos, sigue habiendo datos manuales. Entonces, las herramientas que seleccionemos no solamente deben ser capaces de integrar este tipo de datos, sino de depurarlos y tratarlos para posteriormente incorporarlos en el sistema como una señal más del mismo, ¿no? Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con la expertise, quizás más desde el punto de vista tecnológico. Aquí el desafío está en rodearse de buenos partners tecnológicos que acompañen durante todo el proceso de digitalización del proyecto, ¿no? Desde el principio hasta el final, ¿no? Bien, vamos a ver ahora una serie de habilitadores tecnológicos, o al menos los que nosotros hemos considerado más interesantes, ¿no? Porque habilitadores tecnológicos, pues hay muchos y diversos, ¿no? Ya digo que estos son los que hemos considerado más interesantes, ¿no? En primer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con los dispositivos IoT, y aquí quizás el primer paso pues, tiene que ver con toda la implantación de los contadores inteligentes, pues, por diversos motivos, ¿no? Algunos los comentaba anteriormente, pero pues la capacidad de generar un balance hídrico más preciso, capacidad de hacer patrones de consumo individualizados, poder reducir las reclamaciones, facturas más claras y sencillas, en fin, pues todo un conjunto de servicios que se pueden añadir también al propio cliente, ¿no? Y no solamente los contadores digitales, sino pues también todo tipo de dispositivos, como puede ser, por supuesto, todo el tema de medición de calidad del agua o otro tipo de parámetros, ¿vale? Que tienen que ver con la salud pública, ¿no? Y esto ya lo veíamos aterrizado con las detecciones de COVID en la pandemia pasada, ¿no? Entonces, por tanto, todos los dispositivos IoT pues, se presentan como un habilitador tecnológico porque al final nos permiten tener más información que antes pues no disponíamos. Luego tenemos toda la parte de inteligencia operacional. Esto pues, al final es la plataforma software encargada pues, de integrar, procesar y analizar datos en tiempo real y todo un conjunto de datos históricos con el objetivo, digamos, de transformar el dato bruto, que por sí solo pues, no ofrece ningún tipo de información, en información útil y estratégica para la operación, ¿no? Luego aparece el concepto del data lake, ¿no? El concepto del data lake al final es una centralización de información
donde convergen tanto los datos de time series o datos de medida que pueden venir de la inteligencia operacional con otro tipo de datos o datos estructurados que provienen de sistemas pues como puede ser el CRM, el ERP o el HCM, ¿no? Al final, la filosofía del data lake es muy similar a la de la inteligencia operacional, es decir, correlar la información para extraer información útil y estratégica, pero quizás en la parte del data lake va más dirigida a perfiles de dirección, ¿no? Con una estrategia de negocio, y la parte de inteligencia operacional va más enfocada a la parte de operación, ¿no? Y a partir de aquí pues tenemos también las plataformas de Business Intelligence, ¿no? Que al final lo que tratan es de extraer esa información tanto del data lake como de la inteligencia operacional y ofrecer esa información al usuario pues de una forma más entendible, ¿no? A través de dashboards interactivos o de informes, ¿no? Bien, aquí vamos a poner foco ya en la parte de este habilitador tecnológico que es la inteligencia operacional, ¿no? El primer paso es pues quizás identificar un poco dónde se sitúa, ¿no? La inteligencia operacional dentro de todo el mapa tecnológico, ¿no? Aquí os he traído un ejemplo, ¿no? De una arquitectura conceptual de nuestra plataforma de inteligencia operacional y DevOps, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un repaso, ¿no? Desde abajo hasta arriba de pues dónde se va ubicando la inteligencia operacional y cuáles son sus principales funcionalidades, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en la parte de abajo la red OT, o la red de procesos, que es pues donde se encuentran todos esos dispositivos de campo, que bien sean escadas, sensores de presión, caudalímetros, dispositivos IoT, etcétera, ¿no? Aquí es donde entra en juego, digamos, la capa de adquisición, ¿no? De la parte de la inteligencia operacional. Se trata de conectar con esas fuentes de datos y de adquirir esos datos, ¿no? Y quizás las funcionalidades más destacadas en esta parte tienen que ver más con la robustez del sistema o la resiliencia del sistema, ¿no? Algunas de las funcionalidades son las que veis ahí abajo a la izquierda, como puede ser la recuperación automática de datos. Esto significa que al final, pues generalmente de las fuentes de información solemos tener en algunos momentos huecos de datos en los que el operador pues tiene en primer lugar que encontrar o saber dónde se ha producido ese hueco de datos, en qué momento, recuperar esos datos, tratarlos y luego incorporarlos en el sistema, ¿no? Nosotros en esta capa tenemos algunos drivers que son capaces de automatizar todo ese proceso, son capaces de detectar dónde se han producido esos huecos, en qué momento, recuperar esos datos cuando están disponibles y luego lanzarlos para que sigan todo el proceso del sistema, ¿no? También tenemos una parte de buffering de datos donde esos propios drivers pues, se pueden configurar para tener un pequeño backup de datos para que en caso de pérdida de comunicación entre la red OT y las redes superiores, pues podamos disponer de esa información y en el caso de cuando vuelva a esa comunicación, volver a volcar la información al sistema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pretratamiento del dato, pues sincronización de datos, resample, repropagaciones, depuración de datos, etcétera, ¿no? Y quizás relevante también todo lo que tiene que ver con la sincronización automática con el SCADA. Esto me refiero más a la parte de alta, baja o modificación de señal, ¿vale? Nosotros tenemos aquí procesos que automatizan ese proceso, ¿de acuerdo? En el que al mismo tiempo que se van dando de alta, por ejemplo, las señales en el SCADA, se sincronizan con la plataforma de inteligencia operacional. Esto al final pues reduce tiempos de operación también, ¿no? Aquí también un aspecto interesante es que iDevOps puede trabajar desde Edge Computing, por así decirlo, ¿vale? En la parte OT, de tal forma que ofrece al operador de planta pues una pequeña visualización quizás de los parámetros más críticos en el caso de que haya una pérdida de comunicaciones entre la red OT y las redes superiores. Bien, pasamos en este punto ya a, digamos, al core de lo que es la plataforma de inteligencia operacional, que es esta que veis aquí en verde, ¿no? Aquí la veis posicionada en el cloud, pero podría estar perfectamente ubicada en una red IT intermedia entre la red OT y el cloud, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en esta parte es donde se hace todo el tratamiento de los datos, la depuración de los mismos y el almacenamiento, ¿no? Y una serie de funcionalidades específicas como son toda la parte de contextualización de datos de primer y segundo nivel, es decir, el primer nivel es relacionarlos con los diferentes activos de la instalación, ¿no? o de la compañía, de tal forma que te permite hacer una navegación más ágil, ¿no? Porque ya navegas, pues, digamos, por los diferentes elementos de la instalación, desde su ubicación geográfica, la instalación o la planta, la instalación, el equipo, y a partir de ahí, pues ya tienes información disponible a nivel de equipo, no solamente de las señales de medida de ese propio equipo, sino accesos directos pues a sus propios dashboards, sinópticos o gráficas, ¿no? Luego, toda la parte que tiene que ver con la simulación, el digital twin y los algoritmos machine learning, ¿no? Es en esta capa
donde se producen todo este tipo de procesos para generar, pues, por ejemplo, predicciones de demanda, detección temprana de anomalías o generar modelos de patrones de consumo. Otro aspecto importante es toda la estandarización de la capa de negocio, es decir, hay un único formato de hacer las cosas para diferentes perfiles, es decir, todos siguen la misma filosofía para generar diferentes tipos de sinópticos, de dashboard, de gráficas, etcétera. Y quizás una parte interesante también es la que tiene que ver con las verticales de negocio, ¿no? Aquí somos conscientes de que muchos de vosotros trabajáis con aplicaciones de desarrollo propio, que soléis poner alrededor, pues, del SCADA o de otros sistemas de explotación del dato, y que al final se trata de generar diferentes casos de uso, ¿no? Son consultas personalizadas para diferentes perfiles de usuario, ¿no? Entonces, todas estas aplicaciones podrían estar también de forma nativa en la propia plataforma de inteligencia operacional, y de esa forma, digamos, que reducimos el espectro de aplicaciones dentro de la compañía o dentro de este mapa tecnológico y, por lo tanto, reducimos toda la parte de mantenimiento, ¿no?, de las aplicaciones. Luego tenemos ahí a la derecha todo lo que tiene que ver con las fuentes de datos externas, ¿no?, o esos datos más estructurados que provienen de sistemas como puede ser, como veis ahí, ERP, HCM o CRM. Y al final, pues toda esta información, tanto la información de time series o de medida como la de los datos estructurados, convergen en el data lake, ¿no? Que si os fijáis, pues tiene técnicas similares a las de la plataforma de inteligencia operacional, pero quizás aquí en esta parte es lo que os decía, pues tienen una menor granularidad de datos, son datos más agregados y al final la información que queremos extraer aquí es más de negocio y no tanto de operación, ¿no? Aquí en esta capa también podemos utilizar la capa de aplicaciones, ¿no?, de IDBox o la capa de análisis para poder generar, pues, esas aplicaciones satélite que puedan extraer ciertos casos de uso del data lake, ¿no? Bien, aquí quería presentaros algunas de las principales características de nuestra plataforma de inteligencia operacional, ¿no? En primer lugar, pues todo lo que tiene que ver con herramientas de análisis en tiempo real, tanto diferentes tipos de graficación, como van a ser pues, gráficas en tiempo real, tendencias, comparaciones, predicciones, correlaciones, dispersiones o patrones. Poder monitorizar la información en tiempo real, pues desde sinópticos o dashboard, incluso geoposicionar señales en el mapa, ¿no? Toda la parte de integración tecnológica es porque nosotros disponemos de un catálogo de drivers o conectores que son los encargados de adquirir la información de esas fuentes de información y que, digamos, dan cobertura a diferentes protocolos de comunicación, ¿no? Tanto los protocolos del sector industrial como del sector terciario. Y además también, pues, disponemos de una API REST, pues, para acceder información a plataformas de terceros o viceversa, ¿no? Transparencia en el acceso de los datos es porque al final vosotros sois los dueños de vuestros datos y, por lo tanto, el acceso a la información, incluso a nivel de base de datos, pues no debe suponer ni de la necesidad de instalar clientes pesados, ni, por supuesto, el pago por licencias de módulos específicos para extraer la información, ¿no? Integración con plataformas field service. Esto es una plataforma también dentro de la compañía, es una plataforma de gestión de flujos de trabajo en campo, de la cual mi compañero Pablo os comentará más en detalle en la sección siguiente. Pero al final de lo que se trata es que nosotros desde IDBox podemos desencadenar un evento a través de una regla de negocio dada, diseñada por el usuario, y ese evento llevarlo a la plataforma Fieldglass y generar, por ejemplo, una orden de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí es la plataforma Fieldglass la que se encarga de hacer toda la gestión de esa orden de trabajo, ¿no? El dispatching de tareas, el seguimiento de los trabajos, etc. Luego tenemos la parte de control operacional, que, bueno, pues quizás no es el core de la plataforma, pero sí es cierto que cada vez más nos lo demandan nuestros clientes y esto tiene que ver, pues, con la capacidad de poder operar, ¿no?, en las fuentes de datos, es decir, pues, modificar consignas, hacer activaciones de bombas, etcétera. Ya digo que no es el core, pero existe esa posibilidad también. Luego tenemos toda la parte que tiene que ver con el motor de cálculo, ¿no? Nosotros tenemos lo que llamamos el BPM, es una herramienta de gestión de reglas de negocio, donde el propio usuario es el que se puede ir generando de una forma muy amigable, pues, diferentes tipos de cálculos, desde los más sencillos a los más complejos, ¿no? Y no se trata de tener conocimientos en programación, sino que al final lo que se ofrece es una interfaz, es una especie de tapiz, donde, pues, se van arrastrando una serie de inputs, luego tenemos un conjunto de operadores matemáticos y a partir de ahí hacer una asociación con las señales de salida, ¿no? Y esto, pues, al final permite poder establecer de forma sencilla, pues ya digo, desde los cálculos más sencillos a los más complejos, ¿no? Tiempo real es porque somos capaces de adquirir señales del orden de milisegundos. Integración con las Office Tools,
Quizás destacable el add-in de Excel, ¿de acuerdo? Pues porque al final, bueno, consideramos que son herramientas muy utilizadas y entonces hemos generado un add-in de Excel a partir del cual desde el propio software, desde el propio Excel, se pueden solicitar, digamos, señales al sistema y estas pues poder ser tratadas en el propio Excel, bien para hacer un informe o bien para generar otro tipo de cálculos, ¿no? Autonomía del usuario es porque la plataforma está diseñada para conferir esa autonomía al propio usuario, es decir, el propio usuario se puede generar sus propios sinópticos, sesiones de análisis, configuración de alarmas, dashboard, informes, etc. Gestión avanzada de usuarios es porque, pues bueno, podemos conectar al directorio activo de la compañía, generar diferentes agrupaciones, en esas agrupaciones asociar diferentes tipos de perfiles, ¿no? Y esos perfiles diferentes roles, ¿no? Al final, no todo el mundo tiene que ver la misma información, pero sí hay que compartirla. Esto es lo que comentábamos antes y es un aspecto bastante importante. Multidispositivo, bueno, pues tenemos app mobile para iOS o para Android para poder monitorizar la información desde los propios smartphones. Y arquitectura flexible, pues es un poco porque las diferentes piezas que tiene el sistema, pues son piezas distribuidas, pero que todas están interconectadas entre sí y esto pues nos permite adaptarnos desde las arquitecturas más sencillas a las arquitecturas pues, más complejas, ¿no? Bien, en este punto entramos en la última parte de la sección, ¿no? Aquí lo que quería trasladaros es pues, nuestra particular visión pues, de la plataforma de inteligencia operacional y cómo la vemos nosotros, ¿no? Nosotros vemos la plataforma de inteligencia operacional como un gran data hub de información, sobre todo para la parte de operación, ¿no? Donde ahí en el centro, ¿no? En el núcleo, es donde se realiza pues, todo el tratamiento de la información, la depuración de datos, toda la generación de cálculos que veíamos antes, ¿no? Desde los más sencillos a los más complejos, el almacenamiento de la señal y pues toda esa serie de procesos que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Toda esa serie de algoritmos machine learning capaces pues de construir modelos de consumo, patrones de consumo, predicciones o detección temprana de anomalías, ¿no? Todo este núcleo se tiene que alimentar de información, lógicamente, y eso forma parte de la capa de adquisición, ¿vale? Esos conectores o drivers de los que hablábamos anteriormente, que son los que pues adquieren toda esa información de medida y la contextualizan también pues, con el inventario de la compañía, ¿no? A partir de aquí, la plataforma ofrece una serie de herramientas para construir pues, diferentes casos de uso, ¿no? Y estos casos de uso se pueden construir con las propias herramientas que ofrece el sistema, las que hablábamos antes, pues diferentes tipos de graficación, dashboards sinópticos, etcétera, o podemos generar, y en ese sentido somos flexibles, poder generar pues, diferentes verticalizaciones, ¿no? Que llamamos nosotros, es decir, diferentes módulos muy personalizados pues con una funcionalidad muy específica, ¿no? Como digo, esta es la capa para generar, digamos, esos casos de uso que realmente son los que aportan valor, ¿no? a los usuarios y al final a la gestión eficiente del ciclo integral del agua, ¿no? Casos de uso puede haber tantos como tengamos en mente. Yo he querido poner aquí algunos de referencia. Son casos de uso generales, ¿vale? Y que se pueden dar también en toda la cadena de valor del ciclo integral del agua, ¿no? Aspectos, por ejemplo, en la parte de eficiencia energética, como la automatización o la optimización automática en bombas, predicciones de la demanda según meteorología, aplicar técnicas de digital twin en plantas tanto de tratamiento como de depuración o establecer líneas base de consumo energético, ¿no? En la parte de operación y mantenimiento, pues la capacidad para generar un balance hídrico más preciso, detecciones de fugas o predicciones de incidencias, ¿no? O detección de consumos anómalos. En la parte del cliente, como decía antes, dotar al cliente de mayor información, poder generar patrones de consumo individualizados, eliminar las facturas estimadas o incluso reducir reclamaciones, ¿no? En la parte de cambio climático, pues generar cálculos de huella de carbono, monitorización de todo lo que tiene que ver con la parte de reutilización del agua. Y en la parte de calidad del agua, ya digo que son algunos ejemplos, ¿vale? De casos de uso, pues por supuesto todo lo que tiene que ver con la medición de calidad de agua o medición de otros parámetros de salud pública o incluso la integración con LIMS, ¿no? Nosotros aquí tenemos diferentes casos de uso donde hacemos una integración con esa parte del LIMS, con la parte del laboratorio y hacemos una especie de correlación, ¿no? Tanto pues de los datos que provienen de esos analizadores físicos, ¿no? de la instalación con las muestras recogidas, ¿vale? Por la parte del laboratorio y hacemos unas correlaciones para determinar en qué momento pues, esos dispositivos deben ser recalibrados, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, toda esta información que se ha generado en esta parte de inteligencia operacional, pues como digo, se puede llevar también de forma agregada
pues a un data lake o directamente a las plataformas de Business Intelligence para cruzar estos datos con información estructurada y establecer otro tipo de estrategias más a nivel de dirección, ¿no? Y bueno, finalmente unas breves conclusiones, ¿no? Yo creo que debemos estar atentos a toda la llegada de esas ayudas financieras por parte de Europa, autorizadas a través de los PERTES, porque, como decía, pueden actuar como una palanca financiera para impulsar la transformación digital. Espero que hayáis visto la inteligencia operacional y el field service que os comentará a continuación mi compañero Pablo, pues que lo hayáis visto como una posible palanca tecnológica para acelerar precisamente todo este proceso de digitalización o transformación digital. Y un aspecto muy importante, que ya lo he comentado también antes, es rodearse de buenos partners tecnológicos que acompañen todo el proceso, desde la co-creación y el diseño del proyecto, la implantación, el desarrollo y posteriormente el soporte, ¿no? En este sentido, os animo a que os apoyéis en nosotros. Nosotros estamos a vuestra disposición y encantados de atenderos. Tenéis ahí mis datos de contacto y nada más. Muchas gracias. Os dejo ahora con mi compañero Pablo. Hola, muy buenas. Un momentín. Vale, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los asistentes por uniros a nosotros en este webinar organizado desde CIC y Fildias acerca de toda la digitalización del ciclo integral del agua. Bien, siguiendo un poco el hilo de la exposición de mi compañero Carlos, perdonad que creo que está entrando aquí un sonido. Vale, perdonad. Siguiendo el hilo de la exposición de mi compañero Carlos, nosotros en esta sección del webinar vamos a hablar sobre el mantenimiento a lo largo de todo el ciclo integral del agua, haciendo hincapié y haciendo foco en un aspecto muy importante del mantenimiento de este tipo de ciclos integral del agua, que es el mantenimiento de redes y activos, infraestructuras, en entornos distribuidos, ¿vale? Bien, un poco el guión de esta parte del webinar va a ser el siguiente. Vamos a comenzar viendo un poco los retos y problemáticas que tenemos identificados nosotros con la experiencia que tenemos a lo largo de los años en el trabajo en field service, en el mantenimiento de entornos de activos en el entorno industrial y sobre todo en entornos distribuidos. Vamos a ver esas problemáticas que tenemos identificadas, esos retos. Veremos a continuación cuál es nuestra visión desde Fildias, que debe ser la solución a estos retos y estas problemáticas que se nos presentan en este tipo de mantenimientos. Veremos un poco cuáles son las claves que creemos que desde Fildias son necesarias para afrontar estas problemáticas y veremos también cómo puede ayudarnos Fildias como palanca tecnológica, como partner tecnológico para afrontar estas problemáticas y bueno, pues optimizar estos procesos de mantenimiento en el ciclo integral del agua, ¿vale? Bien, bueno, como comentábamos anteriormente, todos somos conscientes de que ya el propio mantenimiento de activos en un entorno industrial acarrea una serie de problemáticas y de dificultades que la digitalización siempre nos va a ayudar a paliar y a minimizar. Todo esto se ve masificado, se ve acentuado cuando nos encontramos en un entorno en el que nuestros activos, nuestras infraestructuras se encuentran en un entorno distribuido, no está centralizado. Nosotros creemos que estas problemáticas están específicamente o centradas o debido a que tenemos los activos totalmente deslocalizados, ¿vale?
¿Cuáles son las problemáticas, los principales retos a los que nos enfrentamos debido a esta circunstancia? Se realizan múltiples procesos de mantenimiento no óptimos derivados a que se realizan solo mantenimientos basados en la temporalidad. Nos centramos, si no tenemos una buena monitorización en esos entornos distribuidos, pues llegamos a escenarios en los que solamente se hacen mantenimientos planificados a través de una planificación temporal y no somos capaces de adelantarnos o de prever posibles problemáticas que, como nos ha comentado Carlos anteriormente, pueden ser detectadas a través de una captación, una analítica correcta del dato. Unido a lo que acabamos de comentar, no tenemos una problemática, es el no tener una monitorización remota y en tiempo real de lo que está sucediendo en estos activos que tenemos en un entorno distribuido. Todos estaremos de acuerdo en que en una instalación centralizada donde tenemos todos activos controlados, pues es mucho más sencillo ver y hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en dichos activos, en dichas infraestructuras, pero cuando tenemos un entorno distribuido, se maximiza la necesidad de monitorizar y de captar en tiempo real lo que está sucediendo en dichos activos distribuidos. Ya entrando en el field service, en lo que es el trabajo en campo de nuestras brigadas y nuestros operarios, nos encontramos ante la problemática de que se producen desplazamientos largos, desplazamientos no eficientes, ¿vale? Que lo único que hacen es aumentar el coste de esos mantenimientos y bajar la rentabilidad de nuestra compañía. Tenemos costes muy elevados en mantenimientos no programados, siempre sencillo y mucho más fácil el programar y el planificar un trabajo planificado, pero cuando tenemos que ejecutar tareas de urgencia o tareas preventivas no planificadas, pues la complejidad al encontrarnos en un entorno distribuido, pues es enorme y sin una buena palanca tecnológica de digitalización, pues lo que va a traducirse es en unos elevados costes debido a lo que comentamos, a desplazamientos ineficientes, tiempos de inactividad de nuestros activos, ¿vale? La distancia también entre los equipos de planificación y de supervisión con la fuerza de campo, con nuestras brigadas, esa distancia, si no se ve paliada con la digitalización y con la conexión a través de una herramienta digital con nuestros trabajadores, pues también va a suponer una ineficiencia en nuestros procesos de mantenimiento, ¿vale? Como hemos comentado también, es muy importante la cobertura ante casos de urgencia derivados de la falta de información de dónde tenemos a nuestras brigadas, de la disponibilidad de nuestras brigadas, de nuestros equipos, de la ubicación, ¿vale? Todo esto, como veremos más adelante en esta sección, pues nosotros tenemos una visión y una perspectiva de cómo poner solución a todos estos puntos, ¿vale? Bien, todos estos retos y problemáticas pues se ven traducidos en estos 4 puntos que son un resumen de las consecuencias de no poner solución a los problemas que acabamos de comentar. Sufrimos penalizaciones del regulador, pérdidas económicas evidentes por la no disponibilidad de nuestros activos, y sin contar con todos los riesgos asociados, ya no solo riesgos humanos de nuestro personal en campo, sino de los riesgos de nuestros activos y de nuestras infraestructuras, ¿vale? Aparte del impacto medioambiental asociado a todos estos problemas, ¿vale? Bien, bueno, una vez hemos hecho un pequeño resumen o síntesis de cuál es nuestra visión sobre las principales problemáticas y retos que
que tienen mantenimiento en entornos distribuidos, vamos a ver un poco cuál es desde Fildias nuestra visión, nuestro consejo en cuanto a acometer este mantenimiento, ¿vale? Basándonos en 3 premisas, ¿vale? El realizar mantenimiento solamente cuando es necesario, mantener de una forma eficiente y mantener de una forma segura, ¿vale? Estas 3 premisas o estas 3 afirmaciones las iremos viendo un poco reflejadas próximamente en esta sección, ¿vale? Pero iremos viendo cómo o cuál es nuestro enfoque acerca de estas premisas en las distintas fases del field service o del mantenimiento en campo, ¿vale? Sobre todo orientado, ya digo, en entornos distribuidos. Estas fases del field service, del mantenimiento, bueno, son la monitorización, que puede estar un poco ligado en la monitorización y el análisis a todo lo que nos ha comentado Carlos en cuanto a la recogida y análisis del dato, pasando a la planificación y programación de los trabajos y, por último, la ejecución en campo de los mismos, ¿vale? A continuación iremos viendo un poco a lo largo de estas distintas fases del mantenimiento, bueno, pues cuáles son nuestros consejos y nuestra visión de cómo paliar y reducir los riesgos y los problemas que hemos identificado, ¿vale? Bien, mantener solo cuando se necesita. Aquí no me voy a alargar mucho porque creo que Carlos ya ha hecho un resumen y un análisis detallado bueno, pues de esta solución, de estas necesidades. Creemos desde Fildias la importancia de realizar un mantenimiento basado en condiciones reales. Estas condiciones reales y esta objetividad de la necesidad de mantenimientos solo podemos lograrla a través de la sensorización de nuestro parque, de nuestros activos, a través de la captación de señales de diferentes orígenes, no solo la captación, sino el análisis e interpretación de toda esa información, de la sensórica que tenemos instalada, y a través de esas alarmas, de esos BPMs que nos ha comentado Carlos, pues el disparar los trabajos correctivos y preventivos que sean necesarios. La instalación de esta sensórica y de estos sistemas de inteligencia operacional pues nos van a permitir realizar un análisis e interpretación de los datos capturados en campo en tiempo real, con lo que nos va a dar la posibilidad de poder generar de manera automática órdenes de trabajo cuando realmente sea necesario, ¿vale? Eso es importante, que toda esta instalación y toda esta captación de datos e interpretación de datos de múltiples orígenes, sobre todo en entornos distribuidos, lo que nos va a permitir es solamente generar mantenimiento cuando es necesario, ¿vale? Bien, ya pasando a la siguiente fase, al siguiente paso del field service, del mantenimiento, creemos que una de las premisas también muy importantes es el mantener de manera eficiente, de forma eficiente. ¿Qué significa o qué queremos decir con mantener de forma eficiente? Pues que creemos que hay que reducir al máximo las actividades y sobre todo desplazamientos que no aportan un valor añadido en nuestro mantenimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente va a suponer una reducción importante de los costes, asociados a esos mantenimientos debido a la reducción de los desplazamientos ineficientes, ¿vale? Pero también creemos importante la reducción de tiempos de espera y optimización de los procesos de mantenimiento. El tener una buena planificación, el tener a través de una herramienta como Fildias una palanca digitalizadora que nos permita tener una planificación de
de todos nuestros trabajos, tener identificados cuáles son las necesidades técnicas y habilidades para la realización de cada uno de nuestros trabajos y teniendo a su vez tipificados y caracterizados todos nuestros recursos, todas nuestras brigadas, todo eso nos va a ayudar a que de una manera automática, semiautomática, podamos asignar los trabajos en el momento adecuado a la persona o equipos adecuados. Esto lo que nos va a suponer es el reducir o limitar, incluso evitar que se produzcan desplazamientos de recursos o de brigadas de manera ineficiente y que siempre llegue a pie de equipo, a pie de activo, la persona o el equipo que tenemos garantizado que va a ser quien va a poder resolver el trabajo que se le acomete, ¿vale? El tener también, queremos también muy importante, el tener geolocalizados todos nuestros activos y a su vez tener geolocalizado todas nuestras brigadas y todos nuestros recursos, de manera que si es posible de manera automática, pero si no de manera semiautomática o manual, la persona que se encargue de planificar y asignar trabajos en tiempo real tenga la información en todo momento de dónde tenemos localizados a nuestros equipos de trabajo y así con esto evitar pues desplazamientos innecesarios y minimizar estos costes que todos coincidiremos que no son menores, ¿vale? Bien, siguiendo un poco con la premisa del mantenimiento eficiente, vamos a comentar ahora un poco la gestión del conocimiento, ¿vale? Es importante destacar los elevados costes que pueden suponer el desplazar a la gente experta o más dedicada en la gestión del conocimiento de un trabajo que se va a realizar en campo, ¿vale? A través de la digitalización y teniendo en cuenta diferentes aspectos, por ejemplo, el del soporte documental que podemos aportar a la persona o personas que estén trabajando en campo, ese soporte documental puede ayudar en gran manera al trabajador a realizar las tareas que tiene que realizar delante del activo a través de una serie de protocolos o de gamas, ¿vale? Que nos permitan el realizar y el guiar al usuario en campo de cuáles son los pasos que tiene que dar y en qué orden para resolver el trabajo y ejecutar el mantenimiento que se le necesita, ¿vale? Y aparte, también este tipo de herramientas nos permiten el crear chats cooperativos entre distintos responsables del mantenimiento de nuestra compañía, incluso asistir en el mantenimiento y en la asistencia a la persona que se encuentra delante del equipo, de la infraestructura, ¿vale? Sin necesidad de que esa persona experta esté físicamente delante del activo, ¿vale? A través de herramientas como Fieldias, pues podemos, y vía el teléfono móvil del operario de la brigada, pues podemos asistir en el trabajo y en las tareas que está realizando el operario en campo, ¿vale? Esto lo que nos supone es una reducción elevada de la necesidad de tener siempre presente y físicamente delante del equipo a los expertos en el conocimiento de ciertas tareas, ¿vale? A realizar y, como digo, asistidos por una buena gestión documental, por una serie de procedimientos digitalizados que vayan guiando al operario e incluso de la asistencia remota a través de este tipo de herramientas, pues vamos a minimizar los costes y los riesgos de que ese mantenimiento que se está haciendo en campo no sea del todo eficiente. Bien, y por último, en estas tres premisas que hemos destacado, creemos que es importante hacer foco en el mantenimiento de una forma segura, ¿vale?
Para realizar un mantenimiento de una forma segura, tenemos en cuenta dos aspectos. No solo la seguridad, evidentemente, del propio operario o de la brigada que está trabajando en campo, sino también del propio activo, que puede ocasionar pues, pues inactividades del mismo, pero bueno, sobre todo centrándonos en la propia seguridad del operario o de las personas que están en campo. ¿Vale? A través de estas herramientas digitalizadoras, estas palancas tecnológicas, podemos hacer una gestión de flujos de trabajo que nos permitan garantizar que ante ciertas circunstancias o accesos a ciertas áreas de nuestras instalaciones, pues se gestionan de manera correcta todos los permisos de trabajo necesarios para acceder a las mismas. ¿Vale? A través de la digitalización de estos flujos de trabajo, podemos conseguir que los responsables correspondientes den el visto bueno y aprueben el acceso de nuestros operarios y de nuestros trabajadores en campo a ciertas instalaciones que pueden acarrear cierto riesgo el acceso a las mismas sin haber realizado los procedimientos oportunos previos. Todo esto digitalizando estos procedimientos y digitalizando este flujo de trabajo, pues herramientas como Filias nos van a permitir hacer una gestión eficiente y reducir el riesgo en cuanto a la seguridad de nuestro operario. ¿Vale? Todo esto, para garantizar la seguridad del mismo, de nuestro operario, pues realizar siempre procedimientos guiados a través de la herramienta digital que le vayan indicando siempre al operario cuáles son las siguientes tareas, los siguientes pasos a dar y minimizando pues, descuidos y que pueden ocasionar cualquier incidente o riesgo. ¿Vale? Bueno, pues para esto es imprescindible el tener una herramienta de comunicación y sobre todo, como hemos dicho anteriormente, un soporte remoto que permita a los responsables de manera controlada y centralizada pues poder asistir y poder de manera remota guiar a nuestros operarios que estamos trabajando en campo. ¿Vale? Creemos también que es importante que toda esta comunicación y toda esta coordinación se realice de manera centralizada y corporativa y eliminar un poco, que seguramente muchos de nosotros conozcamos casos, ese modelo de comunicación vía WhatsApp, ¿vale? Que nos hace que no tener toda esa información normalizada y todos esos procedimientos corporativos no normalizados, digitalizados y implantados en nuestros procedimientos. Bien, un poco como resumen, ¿vale? Y viendo cómo Filias puede ayudarnos en estas tareas de mantenimiento a minimizar y a reducir esos retos y esas problemáticas que hemos identificado. Bueno, nosotros desde Filias conectamos a nuestros trabajadores, a los trabajadores de las organizaciones con sus propias organizaciones. Somos una tecnología flexible que permite adecuarse a los distintos flujos de trabajo y casuísticas en los procedimientos de mantenimiento, con una seguridad total, ¿vale? Ya no solo por todo lo que hemos visto anteriormente en cuanto a la seguridad de nuestros activos, lo que aporta la digitalización de estos procesos y de nuestros operarios, sino una seguridad de toda la información digital que gestionamos, ¿vale? Todo esto en tiempo real, que como hemos visto anteriormente, lo que va a hacer es minimizar los costes y tareas ineficientes y realizar una gestión del mantenimiento totalmente eficiente y correcta, ¿vale? Y bueno, sin repetirnos, todo esto logrando la máxima eficiencia y productividad de nuestra gente en campo y de nuestros recursos dedicados al mantenimiento. ¿Vale? Bien, y aquí ya por último, haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto en este webinar, bueno, hacemos un resumen de lo que es el flujo del mantenimiento, ¿vale? Y
y viendo un poco esas premisas y esos puntos en los que podemos ayudaros tanto desde CICE como desde Fildias en dicho flujo que se ven reflejados en esta slide, ¿vale? Comenzando un poco por los avisos, por toda la detección, análisis del dato, captación, toda la analítica que prevé toda la necesidad de trabajos en campo, la importancia de tener toda esta sensórica instalada en los elementos y los activos distribuidos para pasar a la planificación y al dispatching de esos trabajos, tanto de manera automática como asistida o manual, ¿vale? Teniendo en cuenta pues, todo lo que hemos comentado anteriormente, la geolocalización de los activos, de nuestros recursos, ¿vale? Teniendo bien tipificadas las tareas y los skills de nuestras brigadas, ¿vale? Y después toda la ejecución en campo de esos trabajos, pues bueno, viendo un poco todo el seguimiento y monitorización y asistencia que podemos hacer a través de la digitalización de estos procedimientos y también por la asistencia telerremota que podemos realizar con nuestros compañeros para aumentar la eficiencia del trabajo en campo, ¿vale? Y bien, y por último, toda la monitorización y supervisión de todo el trabajo que se está realizando en campo, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es, bueno, pues corregir o redirigir posibles problemáticas que se estén dando en el mantenimiento de un activo, incluso el poder detectar nuevas alertas en campo y nuevas necesidades de asistencia a ciertos activos. Y bueno, pues toda esa información y toda esa analítica del dato generado tanto por nuestros trabajadores en campo como por toda la sensórica, pues nos va a permitir el ir alimentando este flujo, este círculo en el mantenimiento, ¿vale? Bueno, este es un poco el resumen de toda nuestra visión y todo nuestro espectro en cuanto a la necesidad de digitalización en la red integral del agua, en un entorno distribuido como se trata de esta red integral del agua, ¿vale? Y centrado en el mantenimiento en campo, ¿vale? Bien, bueno, en cuanto a resumen y muy rápidamente, recordamos el mantener solo cuando sea necesario a través de la captación y el análisis de la información, ¿vale? Y mantener de forma eficiente, evitar las largas tiempos de espera de inactividad de nuestros activos, desplazamientos innecesarios, todo a través de la digitalización y el tener la información correcta en el tiempo necesario, ¿vale? Y en el momento adecuado, que es lo que nos va a permitir el realizar un mantenimiento eficiente, una planificación y una asignación de los trabajos de manera eficiente y posteriormente la propia ejecución en campo también de manera eficiente. Una herramienta digital cómo nos va a ayudar a que esos procedimientos y esas tareas estén normalizadas, estén pautadas y en caso de ser necesario también sea posible la asistencia remota para evitar ineficiencias y riesgos innecesarios. Bien, pues hasta aquí nuestra exposición acerca del tema que hemos expuesto hoy. Bueno, vamos a pasar ahora a un turno de preguntas, ¿vale? Pero bueno, antes quería daros las gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra atención y muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Carlos. Efectivamente, como dice Pablo, es momento para que nos podáis plantear todas aquellas dudas o preguntas acerca de todo lo que han ido comentando desde el aspecto de IDBOS, Carlos Pequerul, o desde Fildias, Pablo Rodríguez. Cuando queráis podéis empezar a realizarnos vuestras preguntas. Gracias. Bien, tenemos una pregunta y nos dice ¿cuál es el beneficio del combo Fildias y IDBOS? Carlos, Pablo. Vale,
Bueno, Carlos, si quieres comienzo yo y me completas Sí. en lo que creas necesario. Bueno, pues evidentemente la integración entre estas dos herramientas es total. No ocultamos, son dos herramientas propias de nuestra casa, desarrolladas propiamente por nosotros y lo cual facilita la integración total bueno, y la experiencia en la integración en distintos proyectos, distintos escenarios y casos de uso de estas dos herramientas, ¿vale? Ante la posibilidad que también tenemos ambas plataformas de integrarnos a través de nuestras capas de integración con otros sistemas terceros, evidentemente el ser dos herramientas propias de CIC, de la casa, pues bueno, pues eso facilita y evidentemente no aporta más que beneficios en cuanto a la integración y entendimiento entre ambos sistemas. Lo cual, un beneficio frente a dos fabricantes distintos, ¿no? Exacto, claro, Lolio. Bien, vamos a una segunda pregunta. ¿Tenemos los gemelos digitales desarrollados? A Sí, día bueno, de hoy visualizamos los datos, pero existen modelos de comportamiento. sí, aquí, si te parece, Aurelio, contesto yo un poco en referencia a esto, ¿vale? Disculpar que no tengo la cámara, a ver. Ahora sí, ¿no? A ver, tanto el tema de los gemelos digitales como el tema de, pues quizás de todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y ello conlleva, pues, una serie de algoritmos pues, de machine learning, etcétera. Digamos que es un servicio muy personalizado, ¿no? Es decir, la plataforma dispone de las herramientas para poder realizar todo este tipo de procesos, ¿no? Tanto de gemelo digital como de aplicar diferentes algoritmos de machine learning. Pero al final, si de algo nos hemos dado cuenta, ¿no? En todo este tiempo donde hemos estado desarrollando diferentes tipos de algoritmos de predicción, etcétera, es que cada casuística es diferente. E incluso porque, por mucho que pueda parecer similar, es necesario hacer una adaptación del modelo muy personalizada, ¿no? Y para esto la premisa fundamental es tener datos, que esos datos estén muy bien etiquetados, porque es la base robusta para posteriormente poder hacer una relación, una contextualización de los datos y a partir de ahí sí comenzar a aplicar diferentes técnicas tanto de gemelo digital como de machine learning, ¿no? Ya digo que son procesos muy personalizados porque al final podemos utilizar algoritmos universales, que hay muchos, por lo tanto, por ejemplo, aspectos como la predicción, pues vamos a poner entre comillas, no es difícil obtener resultados, la dificultad está en que sean precisos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, digamos que aterrizamos todo esto, aparte de tener ciertas herramientas dentro de la propia plataforma, lo aterrizamos más como un servicio, ¿no? Donde ahí lo que hacemos es poner a disposición pues, todos nuestros data scientists y generamos un proceso en el que, en conjunto con el cliente, que es el que tiene el know-how de negocio, a partir de ahí establecemos un poco, pues, oye, ¿cuáles son los objetivos? Porque al final, si estamos hablando de un tema de predicción, no es lo mismo una predicción a 5 minutos que a 1 hora y así, pues, multitud de aspectos, ¿no? Entonces, hay que establecer muy bien cuáles son los objetivos, hay que analizar muy bien cuál es el dataset de información que se tiene, porque si no tenemos un buen dataset, en algunos casos ni se podrá obtener información y en otros casos pues no será precisa, ¿no? Entonces eso es básico e importante. A partir de ahí, nosotros hemos desarrollado diferentes tipos de algoritmos pues en diferentes modelos, ¿no? Hay veces en las que el cliente pues dispone del know-how y nosotros ponemos a disposición toda la parte tecnológica, ¿no? Como partners tecnológicos, pues para desarrollar esos algoritmos, adaptarlos de forma personalizada, entrenarlos, etcétera. Y hay otras veces en las que pues el cliente ya dispone de pues una consultoría especializada, ¿no? en los temas de predicción de rotura de componentes de un aerogenerador, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros nos ponemos un poco en integración con este tipo de consultoras y empezamos a generar esos modelos, digamos, de predicción dentro de la propia plataforma. Entonces, a modo resumen, podríamos generarlos nosotros, lógicamente, con el know-how del cliente o podríamos integrar algoritmos ya dados dentro de la plataforma, ¿vale? Y de esta forma, pues desarrollar todo el tema de gemelos digitales o
la implementación de técnicas de inteligencia artificial, pues, como digo, pues para predicciones del consumo, detección temprana de anomalías o generación de modelos de consumo o modelos de demanda, ¿no? Bien, tenemos un par de preguntas que nos estaban realizando en el chat y nos dicen, me gustaría saber en qué servicios de aguas está instalado Fildias. Gracias. Bien, bueno, creo que ha contestado Pablo y efectivamente en la actualidad Fildias está instalado en EMASESA y en aguas de Burgos. Una segunda pregunta también para Fildias. ¿Se permite la retransmisión de vídeo para que el operario pueda ser guiado en su intervención? Te contestan, sí, en nuestra herramienta de chat corporativo tenemos la capacidad de realizar teleasistencia mediante vídeo gracias al escalado al experto correspondiente. No sé si nos queda alguna otra pregunta pendiente. Sí, Aurelio, mira, hay una pregunta que nos formulan a Fildias, a ver si es posible el uso de la herramienta por parte de empresas subcontratadas, de contratistas. Bueno, he contestado por escrito, pero sí, evidentemente, este modelo de mantenimiento, bueno, es raro ya un caso de uso o una empresa donde todo el mantenimiento sea ejecutado por personal interno. A través de Fildias tenemos la posibilidad de gestionar esta asignación y este mantenimiento teniendo en cuenta empresas subcontratadas y, bueno, incluso dándoles a ellas el poder o la gestión de esa planificación y de esa asignación a los recursos en campo, ¿vale? Podemos trabajar en modelos mixtos en los que sean el personal interno quien asigne directamente a los trabajadores finales los trabajos o delegar esa responsabilidad en las subcontratas, ¿vale? Pero evidentemente a través de nuestra plataforma albergamos esta posibilidad y la gestionamos. Muy bien, gracias, Pablo. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. A ver, nos está entrando una segunda. Perdón, me entra una segunda que suele darse acceso mediante iDevOS directamente a los usuarios clientes finales para la visualización de su consumo, tendencias, etcétera. Pequerul. Bueno, pues existe la posibilidad. Como decía antes, el sistema está preparado para generar, digamos, pues diferentes agrupaciones, ¿vale? Entre las cuales, pues esas agrupaciones pueden ser internas, ¿no? Dentro de la propia compañía, entre diferentes departamentos, pues ingeniería, el departamento de servicios, de operación, etcétera, pero también podemos hacer agrupaciones en las que puedan entrar los propios clientes, ¿no? Y a partir de ahí, pues generar diferentes tipos de sinópticos o de informes con información solo relevante para los clientes y que tengan un acceso a la plataforma, ¿no? Por lo tanto, sí es posible y de hecho es habitual y común hacerlo. Bien. ¿Alguna pregunta más por parte del foro? Bueno, pues sin más, lo primero, darles las gracias por su asistencia a este webinar. Espero y esperamos que haya sido del agrado de todos, que les haya generado y les haya dado respuesta a los intereses que podían tener y ponernos a su disposición para todo aquello que consideren oportuno. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y esperamos volverles a ver pronto. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, un saludo. Muchas gracias.